Bienvenidos a Televisión Canaria, gracias por estar con nosotros en 30 minutos. Ya saben ustedes que el próximo domingo, día 22, tenemos una cita con las urnas. No sé si conocen todas las curiosidades que se mueven en torno a las urnas, pero hoy seguro que se van a sorprender con más de una que nos va a revelar un experto, una persona que se ha dedicado a estudiar el sistema electoral, y yo creo que ahora mismo en Canarias es la persona que mejor lo conoce el sistema electoral, además también el canario. Pedro Lasso, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Pues muy bien. ¿De dónde esa afición a estudiar los números que dejan las elecciones, los votos, cómo se configuran los concejales, los diputados? ¿De dónde viene esa afición, Pedro? La afición viene de haber participado, y me honra, de haber participado en la instauración de la democracia. Yo allá en el año 77, en las primeras elecciones, ya estaba afiliado a un partido político, luché por el sistema democrático, me interesaron enormemente todo el proceso electoral, y ahí empezó una afición. Y luego con esto de la informática, con esto que llaman las tablas Excel, no sé qué, voy acumulando todos los datos y empiezo a jugar luego con ellos, Y ¿no? Pedro, usted que fue una persona que luchó por instaurar el sistema democrático y ve que, por ejemplo, en algunos puntos de Canarias la abstención, como en Arrecife o en Santa Cruz de Tenerife, llega casi hasta el 50%, ¿qué siente? Pues una frustración enorme, y me dirijo y lo hago todos los días en todos los medios de comunicación que puedo, cuando tengo la oportunidad, como hoy, decirle a los jóvenes, claro, a los que tienen ya más de 40 años, porque hace ya 40 prácticamente, decirles que esto de la democracia no la tuvo España nunca. Hemos vivido y tenemos la suerte, y tienen ellos la suerte de vivir el espacio, el tiempo democrático más grande que ha tenido la historia de España. Pues estoy convencido de que algún espectador dirá, bueno, si este domingo hace buen tiempo, yo prefiero ir a la playa. A mí ¿qué más me da eso de votar o no votar? Yo les hago dos reflexiones. Una más cercana. Quien salga elegido alcalde, democráticamente es el alcalde. Pero el ciudadano que votó tiene la legitimidad, que siempre la tendrá como ciudadano, de criticar con razón y exigirle responsabilidades. Aquel que hace dejación de su derecho, que no participa, ¿cómo luego tiene legitimidad para criticar? Primera cuestión. Segunda cuestión, y esto para mí es muy importante, yo les digo, sobre todo a los jóvenes, miren, simplemente vayan a votar en homenaje, como homenaje a aquellos que dieron su libertad y algunos hasta su vida, porque hoy tengamos ese derecho. Y después Pedro... Esto no nos cayó del cielo. Claro. Después hay otro sector de la población que dice, yo no estoy contento con ninguna formación política, así que yo voto en blanco. ¿Qué significa un voto en blanco, Pedro? Ese es un error que se comete mucho, esa frase que has dicho. No me interesa ninguno, voto en blanco. No. Vaya a votar primero, pero vote nulo. Manifieste su disconformidad por escrito, coja el voto del partido que votó en las últimas elecciones, póngale un tachón, diga a mí no me engaña más, altere el orden de los candidatos. Cualquier alteración del voto es un voto nulo. O sea, una papeleta que aparezca en el recuento con una marca, eso es nulo. Es nulo. Nulo. Y una simple marca. Exacto. Alteración del papel es un voto nulo. Si vota en blanco, está cometiendo un error grave, porque ninguno me interesa, voto en blanco. ¿Qué es votar en blanco, Pedro? Vamos a explicar. Votar en blanco es o poner una papeleta en blanco o simplemente el sobre sin nada adentro. Eso es votar en blanco. Eso es votar en blanco. Un sobre sin papeleta se considera, es legalmente un voto en blanco. Pero ojo, lo que normalmente la gente no sabe es que está el voto a candidatura a cada partido político, el voto en blanco, que puede ser como hemos dicho, y la suma de los dos da lo que se llama el voto válido. Los votos válidos. 100.000 votos a candidatura, 10.000 votos en blanco, total votos válidos, 110.000. Bien. Y ahora, los partidos, ¿cómo se reparten los concejales a elegir? Dice, solo se repartirán los concejales aquellos partidos que hayan superado al menos el 5% de los votos válidos. Luego de 110.000 serían 5.500 votos. Todos los que tengan menos de 5.500 votos no entran a repartirse los concejales. Conclusión, Pedro Lasso, aquellos que voten en blanco están favoreciendo a los partidos. A los grandes. Grandes. Porque le están elevando el nivel a la barrera de los pequeños.
Porque a lo mejor un partidito pequeño que saca en el que ejemplo llega, como con el puesto, ejemplo, 5.400 votos, pues no entra. No entra porque no tiene el 5% de 110.000. No entra debido a los que votaron en blanco. Exacto, porque si quitamos los 10.000 votos blancos, serían 100.000. El 5%, 5.000. 5.400 entra. Luego entraría. ¿Te das cuenta? Al final, el votar en blanco es como si votara a los grandes partidos, es decir, les estás elevando el listón a los pequeños partidos. Si no estás de acuerdo con ningún partido, vete a votar, pero vota nulo, porque el nulo no cuenta a la hora de computar como voto válido, como su propia palabra indica, es nulo. Pero vale la pena ir a votar nulo, claro que sí, como expresión de una manifestación de rechazo a lo que ha visto como crítica, y dos, para no incrementar la abstención. Pero después cuando se hacen abstencionista, los análisis en la noche electoral, el voto nulo no se le da esa importancia, ¿no? No se le da la ¿Por qué, importancia. Pedro? Bueno, porque como a los partidos no les interesa decir que el pueblo les está rechazando o están diciendo determinadas frases, ¿verdad? Y lo que les interesa al final son los votos válidos, a ver cuántos votos válidos y por tanto cuántos partidos me quito de encima. Por eso favorecen el voto en blanco a veces los partidos grandes. También es verdad que muchas veces cuando hacemos esa interpretación en la noche electoral pensamos votos nulos, pues esto es gente que se equivocó. No. Ese es un error. Hay gente que se equivoca, evidente, puede ocurrir. ¿Qué es una equivocación, por ejemplo? Vamos por un ejemplo de equivocación. ¿Qué te digo yo? Pues poner un voto del Cabildo Sí. en el sobre de voto al ayuntamiento. Es un voto nulo. Tenemos tres colores, ¿no? Exacto. Va a haber tres urnas, también eso es importante saberlo. Tres urnas diferentes. Y por tanto es como si hubiera 3 días distintos para votar. Es decir, yo puedo acudir al colegio electoral y votar solamente al ayuntamiento. Y en las urnas del Parlamento y del Cabildo no participo. Y en la mesa electoral no te tienen por qué decir nada, ¿no? No. Ustedes no, yo vengo solo al ayuntamiento. Pues muy bien, voté aquí. ¿Qué pasa? En los 3 censos no eres asistente al Cabildo, no estás participando ni al Cabildo, ni eres un abstencionista en las otras dos. O puedes decir, no, mire, yo quiero votar nada más que al Cabildo y al ayuntamiento. Ambos, esta y esta. No, mire, yo solamente quiero votar al Parlamento. Pues mire, en esta tercera. Y ahora es importante también saberlo, porque esto es una región muy turística. ¿Quiénes tienen derecho a votar? Tienen derecho a votar todos los canarios, españoles residentes en Canarias, inscritos en el censo electoral, todos los europeos, miembros de la Unión Europea, que estén residiendo en Canarias, tengan domicilio en Canarias, sean vecinos en una isla y en un municipio canario, también tendrán derecho a votar, pero ellos solo a las elecciones a la urna municipal y a la insular. No pueden votar a la urna del Parlamento. Y los canarios tienen que ser vecinos. ¿Puede votar un vecino, un canario residente en Bruselas, por ejemplo? No. Si está avecindado en Bruselas, podrá votar al alcalde de Bruselas, pero sí puede votar al Parlamento de Canarias por correo. Por tanto, para hacer lo uno tienes que ser vecino, lo otro tienes que haber tenido tu última vecindad en Canarias y ser canario, español y canario. No así los europeos que pueden votar al municipio, al cabildo, elecciones locales, siempre que estén avecindados en Canarias. Y esto es una novedad porque también, en las últimas elecciones los canarios que vivían en el extranjero podían votar al ayuntamiento, al cabildo y al parlamento. Pero con la reforma de la ley electoral... El concepto es vecino, ser vecino. Están empadronados como vecinos. Luego, no se nos escapa que los ayuntamientos han sido poco pulcros a la hora de depurar los padrones. ¿Cuántos hay viviendo en otro país y siguen figurando como vecinos del pueblo? Bueno, pues esto es un error y podrían hacerlo. Entonces, bueno, hay muchos... para beneficiarse de determinados beneficios fiscales, por ejemplo, lo de los por viajes, ejemplo, ¿no? Muchos peninsulares que están empadronados en Canarias están viviendo en territorio peninsular, pero como les aplican los descuentos en los vuelos, mantienen el empadronamiento. Y el ayuntamiento no depura y comprueba los padrones.
usted vive en la calle Santo Domingo, número 25, habría que tener un servicio de inspección que compruebe si don Pedrito González Hernández vive efectivamente allí. Pero eso no se hace, ¿no? No se hace. Ese es el problema que hay de depurar. Ahora, repito, tiene que ser vecino, o español, europeo, inscrito, o perteneciente a una nación, no siendo europeo, que tiene tratados de reciprocidad. Y ahora explicamos, Pedro, lo de los colores, pero me gustaría, llegados a este punto, ver una simulación que hemos hecho, porque yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado por qué salen determinados concejales en un municipio y cómo se calcula eso. Entonces vamos a ver unas imágenes que nos van a servir para ilustrarlo. Estamos hablando del método o de la ley DON, ¿verdad, Pedro? Efectivamente. Bueno, y ahí tenemos un partido A, un partido B, un partido C y un partido D. Exacto. El partido A obtuvo 128.000 votos y se lleva 3 concejales. Sí. Hemos puesto un ejemplo sencillito para que todo el mundo lo entienda, ¿no? El partido B se lleva un concejal y el partido C se lleva un concejal. Ya de entrada ahí llama la atención que el partido B, que obtuvo 80.000 votos, se lleva un solo concejal. Y el partido C, que obtuvo, sin embargo, 52.000 votos, se lleva también un concejal. Exacto. Y uno dice, ¿cómo es posible esto? Bien, pues es muy sencillo. Primero, los votos que sacaron. Bien, cogemos esa cantidad y la dividimos por 2. Y la dividimos por 3. Y ahí lo estamos viendo, 128.000 dividido por 2, 64.000. Y dividido por 3, 42.666. Partido B, 80.000. Dividido por 2, 40.000. Dividido por 3, 26.000 tal. Partido C, 52.000. Pues muy bien, son 5. Los 3 cocientes más altos, un concejal para cada uno. 1, 2, 3 concejales se lleva el partido A, 80.000 el partido B. ¿Por qué? Porque el partido tiene 52.000. 80.000 dividido por 2 son 40, luego el cociente 52.000 es más que 40.000. Claro. Y ahí tenemos también, Pedro, el partido D, que obtuvo 40.000 votos. No saca nada, porque se agotaron el número de concejales, eran 5 nada más. Ya vemos arriba en el partido A que el último concejal se lo lleva con 42.666 votos. Exacto. Y puede pensar el partido D, hombre, yo por 2.666 votos no me llevé un concejal. Podría pensarlo, ¿verdad? En este caso sí. En ese caso sí, porque es 42.666 y dice que en igualdad sería el concejal más antiguo, o sea, si el de más edad. Ajá. El partido D, si hubiera obtenido 42.667 votos, ya se llevaba un concejal. Se lo quitaba al partido A. Sería 2-1-1-1, efectivamente. Pero qué curioso sería que el partido D hubiera obtenido un concejal con esa suma frente al partido B con 80.000, porque casi con la mitad... Con la mitad saca un concejal. Saca el mismo concejal, ¿no? Pero esto es lo que trata el sistema. Como verás, no es proporcional puro, sino es eso que llaman la regla DON. La escogió España al principio de la democracia por una razón. Se trataba esencialmente de evitar la proliferación de partidos en el Parlamento, que no hubiera muchos partidos, no estuviera muy fraccionada la representación, para garantizar una cierta estabilidad política tan necesaria en el inicio de una democracia que, repito, hacían 60 años o 50 años que no la había visto en España desde el año 36. Porque ¿qué diferencia habría entre este sistema, entre el método DON y, por ejemplo, la proporcionalidad? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Proporcional. Tenemos 10 concejales, ¿no? Pues muy bien. 10 concejales. Y uno analiza y dice, a ver, el partido A se llevó un 40% de los votos, a este le damos 4 concejales. El 40% de 10 puntos. 4 concejales. ¿Qué diferencia habría entre eso y el método que tenemos ahora mismo? En este sistema tendría más concejales. Los primeros, por cociente, se limitan hacia abajo, hacia los concejales de otros partidos y favorece a los grandes, porque su número dividido por 2 ya se lleva un concejal. Como lo del voto en blanco. Exacto. Aquí hay... Es una especie de barrera. Es una barrera. Por eso yo digo que ni la barrera esa del 3%, el 5%, ¿qué más da? El problema es que como son pocos diputados o pocos concejales a elegir, los primeros cocientes se llevan los concejales. ¿Qué más da que supere el 5%? Por eso es tan difícil. Si son 5 diputados, a los primeros 5 cocientes se desapareció. Claro. Yo superé la barrera y qué, pero no te toca concejal. Claro. ¿Por qué? Porque, repito, son tan pocos concejales. Hay un problema en Canarias, nuestra isla Canarias, ¿verdad?
Tenemos una ley electoral que todo el mundo quiere reformar, pero nadie la reforma, que es estrictamente territorial. ¿Qué más da que, mire, Lanzarote tiene 8 diputados hace 30 años al Parlamento de Canarias? Fuerteventura tiene 7. Yo no sé, pero creo pensar o alucinar o prever que hoy Fuerteventura tenga más habitantes que Lanzarote. Pues no. ¿Qué más da? Sigue teniendo 8 y 7. Se ha repartido territorialmente el número de diputados. Tenerife 15 y Gran Canaria 15. Oye, es que Tenerife tiene 200.000 o 150.000 habitantes más. ¿Por qué no tenemos nosotros 16 y ellos 14? No, porque la ley está establecida así y es un reparto territorializado. La Palma tiene 8 diputados. Bueno, la población de La Palma en relación a Fuerteventura, a lo mejor es una diferencia de 40 a 50.000 ciudadanos, pues tiene el mismo número de diputados. Claro. Es decir, tenemos una representación territorializada y por tanto da lo mismo el número de habitantes. ¿No? Tenerife, ¿cómo va a ser eso? Sí, tiene un porcentaje de voto cada partido. Ese porcentaje sobre 1 millón, sobre 500.000 es el mismo. Pues chicos, pues es el mismo. Claro, Pedro, muchas veces vemos a partidos que son muy críticos con el sistema electoral actual porque hay 2 barreras, las famosas barreras. Para que un partido que aspira a entrar al Parlamento pueda entrar, tiene que superar la barrera del 6% regional de los votos o el 30% insular. Si elimináramos esas barreras, ¿qué pasaría? Por ejemplo, cogemos las últimas elecciones, la de 2007, y eliminamos esa barrera del 30 y del 6%. ¿Nos llevaríamos una sorpresa, Pedro? Prácticamente ninguna. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes. Porque el número de diputados es pequeño y los primeros cocientes desaparecen. ¿Qué más me da la barrera si al final hacemos lo que hemos dicho? Para distribuir 4 diputados o 3 en la Isla del Hierro, pues que los primeros 3 cocientes ya se llevan los diputados. ¿Qué más da que entren todos? Ni barrera ni historia. Pongamos uno detrás de otro. Hagamos un reparto proporcional puro y duro. Y ya veremos, sin barrera, perdón, no proporcional, sino regladón, nada más. La propia regladón es ya una barrera trascendente para los pequeños partidos. O sea que cambiaría 2, 3 diputados. Nada más, menos, más, punto. Mientras exista la tendencia históricamente en Canarias y en España de una importante concentración de votos a nivel nacional de los 2 grandes y en Canarias históricamente en 3 partidos. Una concentración en 3 opciones. Partido Socialista, Partido Popular, Alianza Popular en su día y la coalición canaria que tenía otras denominaciones. Pero a pesar de esto que hemos explicado, el voto está concentrado. Claro, pero a pesar de esto que hemos explicado, Pedro dice, hay que cambiar el sistema electoral. ¿Por qué? Sí, yo creo que debe de cambiarse. Simplemente para hacer cumplir la Constitución. La Constitución dice que habrá una asamblea parlamentaria en cada comunidad autónoma elegida por un sistema proporcional que además garantice la adecuada representación de los territorios. Y yo digo, mira, una fórmula que no hace falta ni modificar el estatuto. La circunscripción en la isla, vale. Pues mire, 3 diputados o 2 diputados por cada isla, como territorio, ¿vale? 2 por cada isla. Más los que resulten proporcionalmente al número de habitantes de cada isla. Como todos los habitantes de Canarias, vemos cuántos viven en cada isla, cada 4 años, ¿verdad? Hacemos la proporción, aplicamos eso. Al resto, si son 70 como máximo, pues quitamos a 70, 2 por 7, 14, quitamos 14, y entonces esa diferencia la aplicamos cada 4 años en proporción al número de habitantes. Porque ahora mismo un diputado en la Isla del Hierro, ¿cuántos votos vale, Pedro? Claro, son a lo mejor 3.000 y pico. Y en una isla como Gran Canaria, 18.000 a lo mejor, o 20.000. Ya lo sé, 4 veces más, ¿no? Sí, pero bueno, esto es lo que hay. Y todo el mundo habla, y esto es lo que me molesta, porque todos los partidos en esta fecha hablan de lo mismo. Hay que modificar la ley electoral, porque no hay derecho a la ley electoral. Bien, se celebran las elecciones, da un resultado. Todos los partidos dicen, porque no hay derecho a la ley electoral, porque por la ley electoral resulta que debería tener porque hay que cambiar la ley electoral. Bien, yo les garantizo que en el mes de octubre nadie hablará de esto
y nadie volverá a hacer nada, y nadie presentará un proyecto de ley en el Parlamento para cambiar el electoral, no lo harán, y cuando lleguemos dentro de 4 años, un mes antes, volveremos, porque no hay derecho, habrá que cambiar la ley electoral, la misma cantinela. Claro. En el fondo, mi tesis es que a ninguno de los 3 grandes le interesa cambiar la ley electoral, por una razón, porque no es lo mismo dividir una tarta entre 3 que entre 5, ¿verdad? Porque cierto es que algunos comen nata con guinda, el que gobierna, ¿verdad? Otros comen con nata y otros a lo mejor le toca nada más que el bizcocho, pero es evidente que va a ser para 3. Si modificas la ley electoral, pues a lo mejor la tarta hay que dividirla entre 5, y al que le toca incluso bizcocho, le va a tocar menos bizcocho. Claro. Esto, en términos económicos, tiene una traducción. Ahora que hablamos del reparto de la tarta, en estas elecciones se está hablando de que puede entrar, además de Partido Popular, además de Partido Socialista y además de Coalición Canaria, una nueva formación al Parlamento. En este caso, la alianza que ha protagonizado Nueva Canarias con PIL, con Socialistas por Tenerife, con el Partido Nacionalista de Lanzarote. Pedro, ¿qué cree? ¿Que entrará? Bien, sería posible, pero rascando mucho. Tendrían que sacar el 6% de los votos válidos emitidos a nivel de todas las islas, el 6%. Pero además, ojo y cuidado, en todas las islas, y donde saquen votos, por tanto, tienen que tener una papeleta con las mismas siglas identificados. ¿En todas las islas? En todas las islas. ¿Y esto? Con las mismas letras, siglas, porque ese error lo cometió el Centro Canario Nacionalista hace 4 años, que podía haber entrado en el Parlamento, pero cometió un error, que en Lanzarote su papeleta decía CCN-PIL, y en Fuerteventura pusieron CCN-IF, y en Tenerife pusieron CCN. La suma de las 3 daba más del 6%, podían haber entrado, pero ¿qué ocurrió? Que los tribunales dijeron, mire, ustedes no son una sola marca electoral, un solo partido, ustedes son 3 partidos. O sea, que lo único que se le pide a una alianza es que en la papeleta estén todos los nombres. Todos los nombres, o un nombre, el que quiera. Unidos por Canarias, pues muy bien, Unidos por Canarias. Pero esa denominación tiene que estar en todas las papeletas y con su símbolo en todas las islas. Desde que alteren el contenido de la denominación para ser más atractivo en la isla correspondiente, están cometiendo un error, porque se están cargando la posibilidad de que se les sume sus votos a los efectos del famoso 6%. O sea que si alguien va a votar, por ejemplo, en la isla de Gran Canaria, Nueva Canarias, para que esa alianza valga en la papeleta, tiene que figurar todas las formaciones que forman parte de esa alianza. Si quieren, o otro nombre en conjunto, Nueva Canarias, vale, se acabó. Y en Tenerife podemos poner Nueva Canaria _ por 4, por 18 y todos estos cuadros. Sí, bueno, Tenerife por no sé qué. Socialista por Tenerife. Eso pues, sí, lo pueden poner, pero ¿qué pasa? Que no son sumables los votos de Nueva Canaria, y eso, las papeletas en Tenerife, no son sumables. Hombre, yo entiendo, Pedro Lasso... Son 2 partidos distintos, efectos electorales. Yo entiendo, Pedro Lasso, que eso lo habrán tenido en cuenta en Nueva Canarias y en esa alianza, ¿no? Pues, pero porque, sin embargo, tenemos la experiencia del CCN que no esa lo tuvo en cuenta. Ahí no lo tuvo en cuenta, y eso le costó no estar presente en el Parlamento, que ahora termina. Podía haber entrado, pero cometieron ese error. Es un error que incluso no lo han dicho así expresamente, pero ese fue el error, porque hay una sentencia que así lo dice. Pero es un error de peso, ¿no? Un error importante, muy importante. Y por ejemplo, también otra cosa importante. En las siglas, dice la ley, no pueden usarse los símbolos institucionales de Canarias, ni la bandera de Canarias, ni el escudo canario. Hay de aquel, porque aquel partido que ponga tales símbolos está infringiendo la legalidad. ¿Y eso ha pasado también? Yo me temo que puede pasar. ¿Qué puede pasar? Puede, yo no lo sé si ha pasado, pero hay que tener mucho... ¿Pero Pedro Lasso ha visto una papeleta con ese fallo?
Hombre, yo he visto algunas banderas por ahí y yo no sé, yo no estoy asesorando ya que impugnen nada. Lo único que digo y advierto, ¿verdad?, en la medida que me lo he estudiado un poquito, que estas son las condiciones del juego, ¿verdad? Y esto es así. Y recordar que también la gente no lo sabe, que nuestras elecciones son listas cerradas, numeradas y bloqueadas. ¿Qué significa eso, Pedro? Cerrada, una lista por partido político, punto, por cada partido político. Una lista por cada partido político. 2, esa lista de ese partido político tiene que estar ordenada. 1, 2, 3, es decir, los nombres. 1, Pedro Lazo. 2, Rafael González. 3, etcétera, ordenada y bloqueada. ¿Qué quiere decir esto? Que el elector no puede alterar el orden que le aparece en la papeleta. O sea, a lo mejor hay un votante que dice, a mí me interesaría que fuera concejal el número 7. Exacto. Pero si los números no le dan y llegan hasta el 6, pues nada. No hay nada que hacer. Pues yo, en vez de... Pues yo prefiero que Rafael González, que está de número 3, le pongo delante un 1. Has hecho un voto nulo. Está por partido, cerradas, numeradas, ordenadas y bloqueadas. No pueden ser alteradas. Esas son las 3 condiciones de una papeleta electoral. ¿Qué ventaja tendría una lista abierta? Bueno, yo, para empezar, ya existe cuando dice la gente. Es que eran listas abiertas. ¿En el Senado? Claro, ahí tenemos una lista abierta. Pero no ha terminado de funcionar, ¿no? Porque la gente al final... La gente, por ejemplo, vota en el Senado, al partido político. Claro, en el Senado, cuando votamos al Senado... Sí. Que no es el caso de este domingo, cuando votamos al Senado, uno puede elegir, por ejemplo, un senador del PP y un senador del PSOE. Es más, el orden que aparece en papeleta es por orden alfabético, de apellido, de tal manera que te encontrarás que como te llame Zaplana, por un ejemplo, ¿no?, será con Z, pues el último, a lo mejor, ¿verdad? Pero además, al Congreso son muchos, al Senado son pocas personas a elegir, dos diputados, 2 senadores, ¿no?, de 4, hay que apuntar 2, máximo 3 me parece. Bueno, pero tú te imaginas una lista, ¿qué papelón sería? Si hay 17 partidos al Parlamento Canario, ¿cómo ponemos en una papeleta los nombres de 17 partidos, los 26? Imposible. ¿Sería inviable? Bueno, sería la mesa, sábana. Sería una sábana imposible, ¿verdad? Entonces, esto no es posible. Y repito, hay una tendencia además, lo vemos en resultados, hay una equivalencia entre votos al Congreso y votos al Senado. Por ejemplo, lista cerrada y lista abierta. Porque al final la gente normalmente vota al partido político. ¿Pero porque sabe qué es el partido político? No, porque resulta que el alcalde de su pueblo o el amigo del piso de arriba es amigo de él y le da los votos de su partido de toda la vida, ¿verdad? Y él ni abre el sobre ni deja de abrirlo, él vota y hay una sintonía, no entra a dilucidar para poner la X, eso lo hacemos la gente que nos gusta la política, la gente más versada, si ustedes quieren, la gente que analice este tipo de cosas. Incluso hay personas que le dan el voto y no conocen ni muy bien a los candidatos. Seguro, no, me lo dio el alcalde. Esto que yo conozco un poco la vida municipal y a mi tierra que tiene 88 municipios, no nos olvidemos. Esto es así. Yo me voy a un pueblo y digo, bueno, pero ¿cómo este pueblo es, supongamos, tan del PP o del PSOE? Pero este pueblito, ¿cómo va a ser tan de izquierda? No, es que resulta que el alcalde, que es Pepito González, amigo de toda la vida, es un encanto de personas, el carnicero, y lo que le lleve el alcalde, él vota eso. Es así en una gran mayoría, menos los centros de las ciudades, el resto funciona de esta manera, por eso la importancia de los partidos políticos. Si quieren adentrarse en el mundo electoral con buenos resultados, tienen que tener agrupaciones locales en todos los municipios, porque mire, la propaganda cuesta mucho dinero, pero no cala en la gente. Al final, no, el alcalde me dio esto y yo voy con esto y a votar.
Esto es así, hay una relación de confianza que identifica la confianza con esa persona, y si esa persona la que quiere, respalda y alaba, porque además un buen gestor le diga de los votos y dice, mira, estos son los votos, él va y vota. Bueno, el alcalde o el candidato de turno. El candidato, un amigo o el vecino, etcétera, etcétera. Al final hay mucha gente que vota así. Y el que piensa de otra manera, es como las campañas electorales, ya lo estamos viendo, ¿verdad? Pedro Lasso, hemos aprendido un montón de cosas hoy, ¿eh? Bueno, intento difundir, sobre todo, por favor, ciudadanos canarios, tinerfeños, concretamente de Arrecife y de Santa Cruz de Tenerife, vayamos a votar y no seamos, por Dios, las dos ciudades de las más abstencionistas de toda España. No, no, no. Quitémonos ese récord. Demostremos que somos demócratas y vayamos a votar. Muy bien, pues ese es el mejor consejo que podemos dar a muy pocos días de las elecciones. Pedro Lasso, gracias por la visita a 30 minutos, un placer. Gracias a ti, un placer. Gracias también a todos ustedes por su atención. Espero que hayan aprendido muchas cosas que están en la cabeza de Pedro Lasso, que es uno de nuestros grandes expertos en sistemas electorales. Deseamos un buen día a todos, que lo pasen bien.